Bienvenidos a esta nueva edición de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 9 del libro de Josué. ¿Alguna vez utilizaste un disfraz? Yo sí lo hice. Permíteme contarte la experiencia. Cuando estábamos por despedirnos de la universidad, un grupo de amigos decidimos hacer una reunión de despedida, ya que todos estaban regresando a sus diferentes países. Decidimos que ese momento todos iríamos disfrazados. Yo elegí disfrazarme de payaso. Pinté mi cara, coloqué una nariz roja y busqué un atuendo de payaso. Me divertí muchísimo. Mientras estaba detrás del disfraz, hice muchas travesuras. Incluso hice cosas que jamás haría si no estuviese disfrazado o pintada la cara. El problema fue cuando el tiempo avanzó y entonces la pintura que había en mi cara comenzó a derretirse. En ese momento prácticamente mi verdadera personalidad quedó al descubierto. En el capítulo de hoy encontramos a un grupo de personas que se disfrazan para engañar al pueblo de Dios. Tomemos nuestra Biblia juntos y descubramos las lecciones que nos deja el capítulo de este día. Notemos lo que registran los versículos 1 al 6. Cuando los reyes que estaban de esta parte del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del gran mar, frente al Líbano, los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos, jebuseos, oyeron estas cosas. Se juntaron a una de común acuerdo para pelear contra Josué e Israel. Pero los habitantes de Gabaón, al oír lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron su astucia y se fingieron embajadores. Tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, sandalias viejas y recocidas en sus pies y vestidos viejos sobre sí. Y todo el pan que traían para el camino era seco y enmohecido. Así fueron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los israelitas: nosotros venimos de tierra muy lejana. Haced pues alianza con nosotros. Aquí podemos ver al enemigo usando como estrategia disfraces para engañar al pueblo de Dios. Y sabes, finalmente lo lograron. ¿Por qué? El versículo 14 nos da un detalle importante. Y los hombres de Israel aceptaron sus provisiones y no consultaron al Señor. Cuando tú y yo no tomamos en cuenta la opinión de Dios, nos metemos en problemas serios. Aquí dice que el pueblo de Israel no consultó a Dios, quien hubiese revelado el plan de los enemigos, y entonces estos hubiesen sido descubiertos. Pero volvamos nuevamente a esta experiencia, los disfraces que utilizaron. Es interesante porque la Biblia dice que ellos usaron ropas viejas, zapatos rotos, odres viejos y pan seco. Cada una de estas cosas tiene un valor representativo. Y son estrategias que muchas veces Satanás utiliza también para engañarnos. En primer lugar, las ropas viejas. En la Biblia, nosotros encontramos según Isaías 64:6 que nuestras ropas son como trapos de inmundicia. Es decir, nuestra justicia es como trapos de inmundicia. El enemigo muchas veces querrá que nosotros nos vistamos con nuestra propia justicia y darnos a entender que somos buenos como para merecer la salvación. Pero en ti y en mí no hay nada bueno. Si somos justos, es únicamente, según Romanos capítulo 5, verso 1, por la justicia de Cristo Jesús. Otro elemento que ellos utilizaron fueron los zapatos rotos. En el libro de Efesios capítulo 6, verso 15, el calzado representa la predicación del Evangelio de la paz. El enemigo tratará de engañarnos porque esos zapatos rotos representan de alguna forma la apatía,
la lentitud y sobre todo la pereza espiritual. Nos hará ver que no es importante y que no debemos predicar este evangelio con premura, que hay tiempo, zapatos rotos. No nos dejemos engañar, porque hay premura para predicar este evangelio. Un elemento más que ellos utilizaron fueron los odres viejos. En el libro de Marcos capítulo 2, verso 22, nos habla acerca de los odres viejos y los odres nuevos. Y dice que no se coloca vino en los odres viejos. El vino representa al Espíritu Santo en esta sección. Y el Señor quiere que nosotros seamos odres nuevos, que nuestro corazón esté limpio para que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros. Pero el enemigo tratará de engañarnos y hacernos ver que estamos bien de la manera que estamos, que no necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas para actuar. Un cuarto elemento que utilizaron los enemigos fue el pan seco. En la Biblia el pan representa la palabra de Dios. Según Amós capítulo 8 versos 11, dice que el Señor enviará hambre a esta tierra, y no de comida, no de pan, sino de la palabra de Dios. Y habrá sed también por escuchar la palabra del Señor. Pero el enemigo muchas veces hace que nos conformemos con pan seco. Es decir, que nos conformemos muchas veces con algún pequeño texto bíblico. Y con ese pan pasamos mucho tiempo y no volvemos a alimentarnos. Así que el enemigo pretenderá que con pan seco nosotros podamos mantenernos vivos espiritualmente. Así que recuerda, en primer lugar, las ropas viejas no pueden ser parte de nuestra vida. Vistámonos de la justicia de Cristo. Los zapatos rotos debemos desecharlos y colocarnos los zapatos o los calzados para predicar el evangelio de la paz. Tampoco debemos nosotros conformarnos con ser odres viejos. Debemos renovarnos constantemente para que el Espíritu Santo pueda morar en nuestro corazón. Y finalmente, alimentémonos de la palabra de Dios, el pan fresco. Desechemos el pan seco y alimentémonos cada día de ese manjar maravilloso que Dios tiene para cada uno de nosotros. El versículo 16 finalmente nos dice que 3 días después que concertaron la alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos que habitaban entre ellos. Finalmente, el disfraz de estas personas se les cayó, así como se quitó la pintura de mi rostro y ahora estaba a la luz el verdadero yo. Es así como Dios finalmente permite que el pueblo de Dios descubra a sus enemigos que habían llegado disfrazados. Para finalizar, quiero retomar nuevamente el por qué el pueblo de Dios se dejó engañar. ¿Por qué no consultó al Señor? Es importante que en cualquier decisión que vayamos a tomar, sea pequeña o sea grande, consultemos al Señor para saber cuál es su voluntad para nuestra vida. Recuerda, el enemigo es el que utiliza disfraces para poder engañarnos. Tú y yo debemos ser auténticos. Tú y yo debemos ser transparentes y no escondernos detrás de ningún disfraz. Así que si hoy tú te estás disfrazando de algo que no eres, desecha de una vez por todas ese disfraz y preséntate y muéstrate tal como eres ante los demás. ¿Te gustaría hacerlo? Si es así, yo te invito a que inclines tu rostro. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias por aprender de esta experiencia lecciones valiosas. Ayúdanos a atesorarlas en nuestro corazón. Y hoy no queremos usar más disfraces. Queremos ser auténticos, veraces, íntegros. Y si hemos de vestirnos de algo, que sea únicamente de tu justicia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.